Mientras tanto, vamos también a cambiar de tema y vamos a hablar sobre un destacado de esta mañana de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se explicó la reforma para ya dar una cobertura a los trabajadores de las plataformas. Este fue un tema que se dio a conocer en el primer mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México tras haber recibido la banda presidencial. Fueron parte de los compromisos y muy probablemente uno también de los más aplaudidos. Esta mañana, Marat Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, presentó la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre las labores que hacen en plataformas digitales. Se estima que son 658,000 personas, de las cuales el 41% logran obtener ingresos similares o superiores a un salario mínimo mensual, por lo que se concluye que es su única fuente de trabajo. Dijo que se han realizado reuniones con representantes de los trabajadores y con Uber, Didi y Rappi. Entre lo que más destaca de la reforma es que abarca a repartidores y conductores. Se mantendrá la flexibilidad de horario y la libre elección de la plataforma en la que se decida trabajar. Se reconoce la subordinación, es decir, ya no serán socios de las empresas y habrá protección social total y habrá pago de utilidades. En los días siguientes, la propuesta será entregada a la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar parte de los comentarios. Por una parte, se añade un capítulo a la Ley Federal de Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales para choferes y para repartidores. Se establece la creación de un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de carácter obligatorio para las empresas. Por otra parte, las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas. También se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajado, es decir, se reconoce la subordinación discontinua, que es uno de los puntos que además pues se preguntaba al respecto de esto, y mencionar que además pues no se tiene afectación en el fondo ni tampoco ningún cambio en el modelo de negocio. ¿Qué es lo que estamos buscando con ello? Pues que haya claridad en las reglas de trabajo, que exista un registro de contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además la política de gestión algorítmica del trabajo que está pues detrás, digamos, o lo que administra en general el trabajo dentro de la plataforma, pues explique de manera muy clara las reglas del algoritmo, y este documento formará parte ahora también del contrato de trabajo. Con ello habrá muchísima más claridad para las y los trabajadores de los mecanismos de asignación de los servicios. Y uno de los puntos muy importantes es justamente el otorgamiento de la protección social, que es justamente que las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS, riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidad, maternidad, pensiones y guarderías quedarán así cubiertas. También tendrán derecho a créditos del Infonavit, como cualquier otro trabajador formalmente registrado, y tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas trabajadoras, independientemente de su monto de ingreso durante el tiempo efectivamente trabajado. Se establece, en la siguiente por favor, se establecen reglas para la desconexión con y sin responsabilidad para las plataformas. Para los casos graves podrá ser inmediata por incumplimiento de pedidos o en general decirles las reglas con las cuales se dará que en al menos 3 días de anticipación previos a la desconexión pues puedan tener conocimiento de ello. En todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras. Además que estamos incluyendo otras disposiciones, esto por ejemplo con perspectiva de género, incluyendo mecanismos especializados para la atención en casos de acoso, hostigamiento o similares. Y por supuesto también respetando y cubriendo el pago correspondiente de utilidades para las y los trabajadores que participan en estas plataformas. Siguiente, por favor. Respecto a las facilidades e innovaciones en el aseguramiento en el IMSS, informo lo siguiente. Se crean reglas específicas para el trabajo en plataformas digitales
incluyendo un programa piloto, como ya mencioné, para las plataformas, esto de 180 días. Va a haber un alta en el IMSS a inicio de mes sin pago, con un ajuste retroactivo y pago a final de mes. Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales. En caso de que ocurrieran accidentes en el trabajo, la plataforma con la que se esté prestando el servicio el trabajador será justamente la que dará el aseguramiento y la cobertura. En caso de no alcanzar un salario mínimo, trabajadoras y trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras independientes. Siguiente, por favor. Y en suma, para finalizar esta exposición, quisiera clarificar cuál es el sentido de esta reforma. Por una parte, las personas trabajadoras de plataformas digitales durante el tiempo efectivamente trabajado tendrán protección contra accidentes de trabajo, esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante cada viaje o servicio o tarea prestado, beneficiando a 658,000 personas trabajadoras. Por otra parte, las personas trabajadoras con al menos un salario mínimo de ingreso generado en la plataforma tendrán todos los derechos establecidos por la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, beneficiando a más de 272,000 personas y sus familias. Con esta reforma, Presidenta, estamos atendiendo el compromiso establecido por usted frente al pueblo de México, dando un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas que trabajan en plataformas digitales. La verdad es una muy buena noticia que se dé este paso que es muy necesario, o sea, era un abuso, es un abuso porque todavía es lo que tenemos, que estas empresas, como lo vamos a escuchar a continuación, la mayoría transnacionales, vengan y se burlen de la gente que trabaja diciéndoles, no eres mi empleado, eres mi socio. Eso es una mentira para completar un abuso y no hacerse responsables de los accidentes, de darles seguro, de darles prestaciones, o sea, de verdad. Y eso ocurrió en el mundo entero, o sea, una burla completa para los trabajadores y ojalá en diputados y en el Senado no tengan ni un solo tope porque es algo a lo que la presidenta le dio prioridad al momento incluso de meterlo en su discurso de los 100 compromisos del pasado 1 de octubre. Así que vamos a escuchar justamente qué fue lo que comentó ella, porque sí habla de que estas empresas lograron burlar a la ley, pues incorporando a los trabajadores bajo esta figura de socios, pues sí, para no tener ninguna obligación con ellos. Dijo que el objetivo va a ser regular y que así los trabajadores ya estén amparados por la ley. Vamos a escucharlo. Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son empresas transnacionales, la mayoría, aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener. Si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades. Entonces el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán 2 horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán 8 horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores.
Pues sí, yo también aplaudo esta reforma y esta propuesta que se da a conocer ya los detalles esta mañana en la conferencia de prensa, porque me hace pensar también mucho en el tema de cuando vino toda la pandemia de COVID-19 y cómo eran también uno de los sectores más desprotegidos. Ellos tenían que estar muchas veces trabajando porque era su fuente de ingresos y bajo qué condiciones lo estaban haciendo. Claro, para los empresarios muchas veces es muy sencillo decir, pues me lavo las manos y ahí está. Pero ahora que pueda estar debajo de la protección de la legislación, ojalá que se vengan buenos cambios y haya también resultados para toda esta comunidad, que seamos realistas, ¿no? Muchos de nosotros, pues a veces tratamos de darles un extra cuando utilizamos este servicio y fuera, ¿no?, de la plataforma, porque también sabemos cómo la plataforma les termina quitando más ingreso, no es 100% lo que ellos obtienen. Entonces, pues ahí están estos cambios y sí, como decíamos en la mañana que estábamos platicando para ver si tomábamos este tema, pues dijo Dani Barragán, es justicia laboral y claro que sí es justicia laboral. Sí, Perla, porque además, o sea, es un gremio muy amplio, o sea, están desde personas muy jóvenes que, por ejemplo, les da chance de hacer algunos trabajos cuando salen de la escuela o antes de entrar a la escuela, porque o lo hacen en la bici, o lo hacen en la moto, o lo hacen a pie, pero también hay personas adultas mayores, ¿no? Entonces, que pues sabemos que también hay una crisis de empleo para ese sector de la población, empresas que ya no quieren contratar adultos mayores, entonces encuentran en estas empresas pues una manera de seguir ganando dinero, ¿no? Entonces es muy, muy amplio. Por lo que escuchamos ya hace un momento, o sea, las empresas ya se dieron por completo, no vamos a tener que pasar por ese asunto de, bueno, nos tenemos que sentar a negociar que esto y aquello, sino que ya hubo mesas con las empresas, ya se cuidó que no vayan ahora como nos comentaba por acá en el chat Luna Clara, parece bien mientras no ganemos menos, porque sí, también se puede prestar para eso de que a las empresas, como ya te voy a dar seguro, te voy a retener más. Me parece que ya ese proceso estaría librado porque las mesas ya se realizaron. Entonces, si el asunto es cuidar, por ejemplo, que se mantenga, que pues quien trabaje para estas aplicaciones tenga la libertad de escoger sus horarios, la libertad de escoger con quién trabajar, la libertad de muchas otras cosas que te permiten estos trabajos, pues yo creo que también ya se cuidó ese otro lado de que no se pasen de listos con, por ejemplo, los otros pagos, ¿no? Que son los que se les dan por realizar los repartos y las entregas. Entonces, pues sí hay que estar muy atentos, pero sin duda sí es algo que ya se tenía que hacer y que México está dando un paso porque en el mundo hay incluso ya esfuerzos de los propios repartidores por hacer sindicatos para que sean escuchados por los gobiernos, porque sí, esto es algo que se estuvo padeciendo en el mundo entero. Así es, y no es algo exclusivo de aquí, de México, sino se han estado organizando y así ha sido, ¿no? También los trabajadores, si ya viene ahora con una reforma laboral, pues qué bueno que también sea de esa forma. Y hay que estar atentos porque pese a que muchas veces son derechos laborales, hay gente que sigue votando en contra cuando se discuten tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, estemos atentos a este tipo de discusiones y cuáles vayan a ser los argumentos también que se den por parte de cada uno de los legisladores que les toque debatir sobre esta reforma.